La página 129, 32. Ya estamos empezando el tema de expiación. ¿Sí? Bien. Entonces estamos ahí, ¿verdad? En la página 131 empieza este capítulo 7, ¿verdad? Este capítulo 7, que es el tema de la expiación. Acabamos de terminar, ¿verdad?, el tema de Jesucristo, recordando, ¿verdad?, que esta temática empieza después de la introducción a la teología, ¿verdad? Entramos con el tema de las Escrituras, Dios, ángeles, hombre, el tema de pecado, el tema de Jesucristo, y después del tema de Jesucristo, la expiación, ¿verdad? Entonces, hablar de ese tema nos va a ayudar a entender la frase, ¿no? Que a veces se escucha la frase de la muerte expiatoria, pero ¿qué significa realmente muerte expiatoria? Para hablar de la expiación tenemos dos subtemas. Primero, la expiación en el Antiguo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Y la expiación en el Nuevo Testamento. Hablar de la expiación en el Antiguo Testamento es hablar del sacrificio, ¿sí? El sacrificio. ¿Qué hay que señalar del sacrificio? ¿Verdad? Su origen, su naturaleza y su eficacia. ¿Sí? Son los tres puntos a tratar del sacrificio. ¿Sí? El origen del sacrificio, su naturaleza. Recuerde que naturaleza significa ¿qué es? ¿Qué era un sacrificio en sí? Y su eficacia. ¿Qué tan eficaces eran realmente los sacrificios antiguos que se practicaban? ¿Sí? Para posteriormente, ya pasamos al segundo subtema del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hablar propiamente de esto. Ahora, como dice esta breve introducción en el libro, ¿por qué tenemos que hablar del sacrificio? ¿Verdad? Sobre todo en Occidente, en esta cultura cristiana. El antecedente del cristianismo es el judaísmo, ¿sí? Y para poder entender mejor la expiación, nosotros que no hemos sido educados en el ritual mosaico o levítico, ¿verdad?, que estamos ajenos a todo ese proceso del sacrificio, comprenderemos mejor la expiación al conocer un poco, ¿sí?, de la esencia de los sacrificios, ¿sí? Después del bosquejo, pueden observar, después del bosquejo, ¿verdad?, en la página que viene a ser 131, hasta abajo, dice, la expiación en el Antiguo Testamento, viene una pregunta: ¿por qué vamos a ocupar tiempo y espacio en la descripción de los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Esto ya lo leímos la semana pasada? No, sino que, ¿verdad? Exactamente, correcto. Vea la respuesta que se propone, por la sencilla razón de que en el vocablo sacrificio tenemos la clave del significado de la muerte de Jesucristo. Muchas teorías modernas se han ofrecido para explicar esta muerte, ¿sí? Pero cualquier explicación que excluye el elemento expiatorio es antibíblica, puesto que nada es más señalado, ¿sí?, en el Nuevo Testamento que el empleo de términos expiatorios para dar a conocer la muerte de Cristo. El describirle como Cordero de Dios, el decir que su sangre limpia del pecado y compra la redención, el enseñar que murió por nuestros pecados, todo esto equivale a decir que la muerte de Jesús era un sacrificio verdadero por el pecado. Puesto que la muerte de Jesús es descrita con vocablos relacionados con los sacrificios del Antiguo Testamento, un conocimiento de los términos empleados para los sacrificios facilita considerablemente su interpretación. Los sacrificios, además de proporcionar un ritual de adoración para los israelitas, eran señales proféticas, tipos o símbolos, ¿sí?, que señalaban el sacrificio perfecto. En consecuencia, un entendimiento claro de las señales conducirá a un mejor conocimiento del sacrificado. No solo fueron esos sacrificios profecías relativas a Cristo, sino que sirvieron también para preparar al pueblo de Dios para una dispensación de mayor
importancia que comenzaría, ¿verdad?, con la llegada o venida de Cristo. Cuando los primeros predicadores del Evangelio declararon que Jesús era el Cordero de Dios, cuya sangre había comprado la redención de los pecados, no tuvieron que definir estos términos a sus oyentes, para quienes estos vocablos eran conocidos, familiares. Nosotros, sin embargo, que vivimos miles de años después de estos acontecimientos, ¿sí?, y que no hemos sido educados en el ritual mosaico, necesitamos estudiar la cartilla, por así decirlo, por la cual Israel aprendió a deletrear el gran mensaje: redención por medio del sacrificio expiatorio. De esta manera se justifica esta sección respecto del origen, historia, naturaleza y eficacia del sacrificio del Antiguo Testamento, ¿sí? Tenemos esta nota introductoria, ¿sí?, que nos habla, ¿verdad?, nos señala por qué. Porque para hablar, para entender la expiación, es necesario hablar un poco, conocer un poco del sacrificio, una práctica, ¿verdad?, una práctica antigua, una práctica que necesitó el hombre, ¿verdad? Porque el acto del sacrificio se puede ver desde dos ángulos, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y generalmente lo han enfocado de arriba hacia abajo, es decir, como una demanda de Dios, cuando en realidad surge, se establece por necesidad humana, no por demanda divina. Conviene recordar que antes del sacrificio hay ofrenda. Solo había ofrenda. Caín y Abel trajeron ofrendas. Entonces, una ofrenda, ¿qué es? Es un acto de reconocimiento, de agradecimiento, de entrega. Una ofrenda. Pero a partir de que el hombre falla, a partir de que el hombre falla y peca, ya no es ofrenda, ahora tiene que ser sacrificio. Porque entonces un sacrificio es un acto de reconocimiento, adoración, y dos, de búsqueda de perdón o expiación. ¿Sí? La ofrenda es un acto meramente de reconocimiento, agradecimiento, pero a partir de que el hombre falla, ya no es ofrenda, ahora es sacrificio. Y esto surge, repito y subrayo, por necesidad humana. ¿Quién es el que necesita? ¿Quién es el que necesita sentirse perdonado? El hombre. ¿Quién es el que necesita sentirse aceptado? El hombre. Porque en su error, el hombre al fallar piensa que Dios lo rechaza. Piensa que Dios lo desecha. En su error, en su mente oscurecida. Adán falló, desobedeció, se alejó, se escondió, se pretextó. Complicó las cosas. Tenía que haberse acercado, reconocer, confesar. Y se soluciona rápido, ¿no? Rápido se soluciona el asunto. Pero no hizo eso. Hizo lo opuesto. Y desde ese inicio, el hombre viene haciendo lo mismo. Falla. Se produce la culpa. Y la culpa condena, pesa. Y el hombre actúa exactamente al revés de como debiera actuar para tener paz. Y esa ha sido su naturaleza debilitada, lo lleva al ejercicio de una mente ofuscada y no hace lo que debe hacer. Pregunto, ¿o acaso no es eso idealmente lo que se quisiera en las relaciones humanas? ¿No es eso lo que se quisiera en las relaciones humanas? Que cuando, ¿verdad?, cuando se da un problema, una situación, un fallo, ¿verdad?, cuando se da eso, ¿verdad?, ¿qué hacer? Pues inmediatamente hablar, no prolongarlo, ¿verdad?, no alejarlo,
¿sí? Sino inmediatamente actuar, inmediatamente hablar, inmediatamente acercarse y solucionarlo. Entonces, ¿verdad? Surge esta institución de los sacrificios, repito, pero por necesidad humana. ¿Por qué? Ya hice algún comentario previamente, ¿verdad? Que el asunto de la expiación ha sido, ¿verdad?, muy tergiversado y presentado erróneamente. Se ha enfocado hacia Dios en vez de enfocar realmente al hombre. El que necesita liberación es el hombre, exoneración es el hombre, el que necesita perdón es el hombre, ¿sí? De ahí una institución que ayuda momentáneamente al hombre, ¿sí? No es para satisfacer a un Dios sediento de sangre, no es eso, como muchos lo han presentado o han querido, ¿no?, transmitirlo de esa manera. Entonces, esto que estoy diciendo, vamos a corroborarlo, ¿sí? Vamos a enfocarlo, ¿sí? Primeramente, al hablar del sacrificio, ¿verdad?, tenemos aquí el origen. Y note que en origen hay dos incisos a tratar, ¿sí? Hay dos incisos a tratar. Observe, página 132. Primero se propone como ordenado en el cielo, ¿ok? Y el segundo inciso, 2, instituido en la tierra, ¿ok? Aquí tenemos dos, vamos a decirlo así, dos propuestas, dos enfoques, uno incorrecto y el otro correcto, ¿ok? Uno incorrecto y el otro correcto, ¿sí? El primero, ordenado en el cielo, lo vamos a poner, ¿verdad?, como interrogación, independientemente de cancelarlo. Recuerde que siempre todo lo que marquemos entre paréntesis significa corrección, hay que corregir eso, ¿sí? Siempre lo que pongamos entre paréntesis, ¿sí? Entonces, ordenado en el cielo. Note esta declaración, entonces, de por sí, ¿qué está haciendo? Ya está responsabilizando ¿a quién? A Dios. O sea, Dios lo ordenó, Dios lo requirió, Dios lo necesita, como se ha desarrollado el pensamiento pagano, ¿verdad? Que todos sabemos, el conocimiento original se diseminó una vez que el hombre se extendió a todas las tierras, llevando consigo el conocimiento original, pero deformándolo, se deformó sobre la marcha. Por eso es que en todas las culturas, ¿verdad?, a pesar de que tienen actos de los sacrificios humanos, pero en el fondo conserva la idea esencial del acto, aunque ya deformado, ¿sí? Entonces, ¿qué se pensaba? ¿Qué se pensaba finalmente, ¿no? Que las deidades se enojaban, que los dioses se enojaban y tenían que ofrecer sacrificios, ¿no?, rayando en sacrificios humanos, porque se pensaba que era una demanda divina. Se pensaba, ¿no?, se interpretaba como una demanda divina, ordenado en el cielo, realmente. Entonces, este inciso debe servirnos, ¿verdad?, para hacer una revisión y una corrección, y como lo he venido diciendo a lo largo de la teología, recuerde por favor siempre eso, ¿verdad?, que este curso inicialmente se llama, ¿no?, educación teológica, porque educar es formar, ¿ok? Entonces, educar es formar. Entonces se trata de formar los conceptos correctos para que haya las expresiones correctas, ¿sí? Y entonces este punto nos sirve para revisar esta concepción, expresión, interpretación, transmisión, ¿sí? ¿Qué es lo que no se debe? ¿Cómo no se debe interpretar y transmitir? Quiero que observemos, vamos al punto, página 132. Página 132, dice el origen del sacrificio 111, ordenado en el cielo, ¿verdad? La sola frase, por sí, póngale entre paréntesis, de entrada, esa frase, ¿ok? Y después de marcarla entre paréntesis, tenemos una expresión que dice, la expiación no fue un expediente tardío. Igual abra paréntesis desde la expiación, desde ahí abra paréntesis, deja abierto el paréntesis. Dice, la expiación no fue un expediente tardío o pensamiento de último momento de parte de Dios. Razone, la caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa,
ni necesitó pasos rápidos para remediarla. Antes de la creación del mundo, aquel que sabe el fin desde el comienzo, hizo provisión o tomó medidas para la redención del hombre. Cierra y paréntesis, por favor. Aunque todo este apartado va a quedar, ahí cierra. Ok, ahí tenemos de entrada esta forma de expresión, ¿sí? En una palabra, ¿qué es lo que da a entender esta frase, este párrafo, esta idea, esta expresión o declaración? ¿Qué produce? ¿Qué implicación produce? De acuerdo a lo que acabamos de leer. O primero, ¿qué está señalando, dando a entender? Que Dios ya sabía lo que iba a pasar. ¿Me explico? Fíjese. Eso es lo que, ¿sí? ¿Está claro eso? Eso es lo que está diciendo. Esta frase, esta expresión, esta forma de interpretar. Y yo quisiera que eso quede bien claro. Esta forma de interpretar. ¿Sí? Ahí está el comentario asentado y hice la pregunta, ¿qué es lo que da a entender? Que Dios ya sabía lo que iba a pasar, que Dios ya sabía el problema, que Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. ¿Ok? Esa interpretación y declaración, ¿qué implicación produce? ¿Qué implica? La implicación que se produce ante esa declaración es, si Dios ya sabía que el hombre iba a fallar, ¿para qué lo hizo? ¿Esa es la implicación? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del tema de Dios en omnipotencia, ¿sí? ¿Verdad? Hicimos una escala, ¿verdad? Una escala de lo que es el pensamiento oscuro. Una interpretación incorrecta produce una tesis o declaración incorrecta, y esta produce preguntas y a su vez respuestas, y terminan con una justificación incorrecta. ¿Sí? Es un proceso automático que se da, porque aquí hay una implicación, como la implicación en su momento de interpretar que como Dios es todopoderoso, Él controla todo, ¿no? Eso lo vemos en la omnipotencia. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Repito, si se ejerce esa interpretación incorrecta, bueno, como Dios es todopoderoso, de ahí se deriva, ¿no? Una tesis: Dios controla todo. Y esa tesis hace una pregunta: bueno, si Dios controla todo, ¿por qué el mal? Y esa pregunta viene la famosa respuesta: pues el mal existe porque Él lo permite. ¿Sí? Y la justificación lo permite con un propósito. Todo está mal, desde el principio hasta el... Todo está mal. Porque si es todopoderoso, mas no controla todo. Dios no controla vidas. Quiere guiar vidas. ¿Por qué no controla? Porque respeta la libertad. Siempre ha respetado la libertad del hombre. Siempre. Por eso es que cada quien decide, ¿no? Cada quien decide. ¿O no? Tan sencillo como eso. Pero qué fácil es decir, ¿no? Qué fácil es decir. ¿Me explico? Como es todopoderoso, controla todo. Sí, pues no. Entonces, me explico, así como está ese ejemplo que vimos bueno, ya tiene algunos días, ¿no? El tema de Dios, aquí tenemos esto que acabamos de leer. La expiación no fue un expediente tardío o pensamiento de último momento de parte de Dios. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa, ni necesitó pasos rápidos para remediarlas. Antes de la creación del mundo, fíjese, aquel que sabe el fin desde el comienzo hizo provisión o tomó medidas para la redención del hombre. Ahí está la expresión. Este tipo de concepción, interpretación y declaración solo comprometen e implican. Esa no es la forma de ver, de interpretar. ¿Por qué? Porque solo producen implicaciones. O sea que Dios ya sabía, Dios ya conocía, incluso ya había preparado la solución.
Fíjese. Entonces, ¿por qué lo hizo? Un error lleva a otro error. Por eso es que las mentes oscurecidas, ofuscadas, ¿me explico? Ya sea del ateísmo, de la negación, dicen, entonces Dios es poderoso, pero no muy bueno. O es bueno, pero no tan poderoso donde no pudo evitar el mal. Un error produce otro error. ¿Sí? Por eso está entre paréntesis. ¿Sí? Incorrecto, incorrecto. Observe el ejemplo que sigue. Observe el ejemplo que sigue. Dice, de la misma manera que una máquina es concebida en la mente del inventor antes de ser construida, ¿ok? Revisamos primero esto. ¿Sí? Recuerde que el uso de las analogías o ejemplos requiere cuidado. Ya lo dijo aquel sabio antiguo, toda comparación renguea. No hay ejemplos perfectos. Las ilustraciones o analogías son como pequeñas ventanas de luz, ¿verdad? Que lo que procuran es arrojar iluminación para entender un poco más, ¿ok? Ese es el propósito de una analogía o ilustración. Número 2, hay que tener cuidado porque con una ilustración se puede fortalecer la verdad o el error. ¿Sí? Entonces, hay que tener conocimiento y discernimiento para poder identificar esto. ¿Me explico? Si no, como digo, se traga la píldora, ¿no? No. Por eso ponga atención, observe lo que dice. De la misma manera que una máquina es concebida en la mente del inventor antes de ser construida, ahí tenemos la mitad de la expresión. Pregunta, ¿es esto correcto y cierto? Una máquina es concebida en la mente del inventor antes de ser construida. Fíjese, ¿ok? Entonces el inventor está, ¿verdad?, procesando, está trabajando, está desarrollando, está plasmando en un plano, está invirtiendo ahí mucha capacidad de inteligencia. Observen lo que sigue. Así también la expiación residía en la mente y en los propósitos de Dios antes de su verdadera realización. ¿Qué es lo que hay que identificar aquí? Hay dos cosas. La primera, una máquina es concebida en la mente del inventor. Sí, pero un inventor concibe una máquina que ha de funcionar. ¿Cómo? Que ha de funcionar bien. O la concibe con sus errores. Si al concebir detecta un error, ¿qué hace? Desde el diseño, correcto, desde el diseño lo corrige. O dice, no, voy a hacer una máquina que va a fallar en esto. Y no hay problema, hago sus refacciones para venderlo. No. Me explico, ese no es el proceso correcto ni sano. A lo mejor por comercialización ya después así se hace. ¿No? Pero originalmente, ¿qué concibe un inventor? Concibe el diseño, el modelo bueno, correcto. Idealmente que no falle. Idealmente. Esa es la primera parte. Y la segunda parte de la expresión dice, aquí viene la comparativa y el error. Dice, así también la expiación residía en la mente. Sí, pero la expiación no era el modelo. La expiación viene a ser la solución, la corrección al problema del hombre. Fíjese la comparativa, ¿sí? Entonces, el medio uso, por eso es que las medias verdades se complementan con medias mentiras. A la izquierda le tiene que poner ejemplo incorrecto. Al margen izquierdo del libro le tiene que poner ejemplo incorrecto. ¿Sí? Porque se está usando, me explico, un ejemplo en parte, ¿sí? Pero luego se le complementa con esto. Así también la expiación residía en la mente y en los propósitos de Dios antes de su verdadera realización. Esto, ¿verdad? Hay que tener y desarrollar la capacidad para identificar, me explico, para identificar expresiones, propuestas, ejemplos incorrectos, mal empleados, me explico, mal presentados, mal ensamblados. O sea, no mezclemos estas cosas, no mezclemos, me explico, ¿por qué? Un inventor sí concibe, diseña, traza, pero lo bueno. Y repito, y luego dice, así mismo la expiación residía. O sea que entonces Dios diseñó, pero también diseñó la solución. O sea que diseñó un modelo
falible. ¿Sí? Y como sabía que iba a fallar, también le diseñó la solución. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? De que este tipo de concepción, interpretación, ¿me explico?, es erróneo. Poco quiere el sapo para saltar al agua. Y poco quieren los escépticos, los ateos, ¿me explico?, los librepensadores, los que dicen estar renegados con Dios, pero realmente solamente una excusa, quizás para mantener un estilo de vida incorrecto. Porque en un análisis correcto, no, Dios no le ha hecho mal al hombre. Dios no le ha hecho mal al hombre. El hombre ha dañado al hombre en nombre de Dios. ¿Ok? Bueno, así de sencillo. ¿Sí? Entonces, poco quieren muchos para decir, mira, ¿de qué Dios hablamos? ¿De un Dios que hizo algo falible? Para luego dar una solución y autoalabarse. O sea, ¿cuántas expresiones incorrectas se derivarían? Una vez más, como lo he dicho muchas veces a lo largo del curso, estamos viendo y hablando, ¿no?, y entendiendo, esto es exactamente lo que no se debe concebir, como no se debe hablar, como no se debe expresar, porque solo produce implicaciones y complicaciones, un enfoque incorrecto, una perspectiva incorrecta, ¿me explico? Pero bueno, ahí está, lo podríamos pasar por alto, pero hay que señalarlo. Perdón, lo que estamos leyendo ahorita podría estarse soportando Génesis 6:6, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Enseguida, y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vamos hacia allá un poco en la temática, ¿verdad? Génesis 6:6. En el mismo Antiguo Testamento tú lees, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, en esta figura de expresividad, porque es una figura de expresividad, hay que entender el antropopatismo. ¿Me explico? La expresión, el lenguaje antropopático, le dolió, le pesó en su corazón, se arrepintió. ¿Qué es un teoantropopatismo? Es una expresión de Dios con sentimientos humanos. ¿Sí? Dios no está sujeto a un corazón, un alma como el hombre. Dios no está sujeto a esa variabilidad emocional. Se entristece, le duele, le pesa, se arrepiente, ¿verdad? Es cambiante. Dios no está sujeto a esa variabilidad. Es una expresividad. Es una expresividad que para denotar el fallo humano, la condición humana, las consecuencias humanas, finalmente. Los primeros 11 capítulos del Génesis son de especial importancia porque están sujetos a varios aspectos importantes que conocer para finalmente interpretar correctamente. Son muchos tiempos, muchos años o miles de años encapsulados en unas cuantas palabras. Sí, por eso es que a veces se hierra, ¿no?, o es difícil. Pero al analizar más el tema, esto nos va a dar las posibilidades de poder interpretar mejor los textos, el texto bíblico. Recordemos, lo he dicho mucho, la teología sirve para eso, para que tras conocer y asentar el carácter y la naturaleza de Dios, realmente cómo es Dios, ¿verdad? La teología es una herramienta, una ayuda para que al leer el texto bíblico, a veces tan sintético, tan condensado, con un lenguaje hebraico antiguo, sujeto el Antiguo Testamento, una teología judaica, ¿no?, antigua. Entonces, con esta orientación teológica nos va a ayudar a interpretar de una mejor manera esto que se acaba de leer, ¿no?, donde se habla de un Dios sujeto a estas emociones, sentimientos, esta variabilidad, un Dios que destruye. Si realmente es un principio, Dios es creador, no destructor. Si realmente esto es un principio, la pregunta va a ser entonces, ¿cómo debo entender esto? Por eso es importante, ¿verdad?, desde cuando se estudia el tema de Dios, dejar lo mejor asentado y enfocado posible. Bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Realmente es creador o también destructor? Dios todo lo hizo bueno, pero el hombre ha estropeado su obra. Según Juan 10:10, Jesús dice, ¿no?, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Separa
y dice, este da muerte, yo doy vida. Contrario a la concepción antigua, de Dios desciende la vida y la muerte, pero Jesús viene y separa los conceptos. O Santiago lo dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, fuente de lo bueno y perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es la teología neotestamentaria, ¿no? Con ese enfoque que separa las cosas, ¿verdad? Pone la fuente de cada uno bien claro, y entonces esperamos, ¿no?, que el estudio denodado, la paciencia, nos tiene que dar los elementos, repito, para después ir a ciertos pasajes, ciertos textos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? No sé qué tanto se puede entender o les ayude a recordar la concepción antigua, después de la caída, Romanos 1, 19 al 32, después de la caída, por falta, ¿verdad?, por la pérdida, porque el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, cambió la gloria del Dios incorruptible por lo corruptible. Por eso es tan importante Romanos 1, 19 al 32. Después de la caída y en esa oscuridad y limitación, el hombre cómo interpreta la vida, con sus problemas. Conclusión antigua, todo viene de Dios. El Señor dio y el Señor quitó. Esa es la conclusión de la teología antigua. ¿Me explico? Y dentro de esta visión hay mucha fraseología. De Él viene todo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no?, desde esa perspectiva religiosa, espiritual, limitada, todo acto que sucedía destructivo, ¿de quién venía? De Dios. Pero desde esa posición, después de la caída. ¿Sí? Y entonces la idea y el lenguaje ahí está. Pues todo de Dios. Llámese el diluvio, un Dios que destruye, que ahoga. De entrada, así lo lee, pero lo que lee a veces no sabe por qué está escrito y cómo lo veía. Sodoma y Gomorra, pues Dios los rostizó, ¿no? La parte de Dios, ¿dónde está? La misericordia. Saca a Lot y su familia. Esa es la parte de Dios. Ya hoy, con todo lo que se sabe, tierras azufrosas, dice Génesis, había pozos de asfalto, ¿me explico? Entonces, hoy diríamos era una zona de alto riesgo, como quien se asienta en los márgenes de un río, ¿no?, junto a las vías, ¿no?, junto a las vías del tren, sobre los ductos subterráneos. Hoy quien hace eso está sobre una bomba. Se supone que todo eso no debe ser, sin embargo, ahí se está. Y el día que pase una desgracia, solo Dios sabe por qué lo permite. ¿No? Empieza todo el lenguaje. Y si eso es hoy, ahora, hace 3.000, 4.000 años, todo lo que pasaba, ¿cuál era la visión? No, pues Dios. Me explico, ahorita solamente estoy mencionando algo que vimos en el tema de Dios, ¿no?, y que explicamos ahí detalladamente, la visión antigua. Entonces, ¿por qué? Porque esto que me señala se pertenece a ese tiempo, a esa forma, a esa visión, a esa transmisión, etcétera. Pero tenemos los elementos, los recursos, el conocimiento para poder verlo ya hoy de otra manera. Entonces, aquí tenemos esta declaración, ¿sí? Dios sabía desde el principio que el hombre iba a fallar y preparó la expiación. Esta concepción, expresión, incorrecta, porque solo implica, ¿sí? Solo implica. Ahora, puso paréntesis, ¿verdad? Después del paréntesis, ¿sí?, tenemos, continúa esta idea equivocada, ¿no? Esta verdad, ¿verdad?, es apoyada por las Escrituras. Se describe a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero Pascual, ¿verdad?, pone el ejemplo aquí del Cordero Pascual, era predestinado varios días antes de morir, ¿sí?, porque se seleccionaba. De igual manera, señala, ¿verdad?, esta idea, de igual manera Cristo, el Cordero sin mancha ni contaminación, había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Algunas expresiones de algunos textos, como puede ser el de Primera de Pedro, ¿sí?, se les pueden complicar a muchos, pero nuevamente, porque se pasa por alto la teología de Pedro. ¿Cuál es su cuna y su formación?
Pues es judío. Y tiene la formación, ¿verdad? Todavía, judaico, aunque recibe una nueva escuela de revelación en la enseñanza, persona y obra de Jesucristo, pero igualmente como Pablo, no dejan de tener presente y la influencia de su teología judaica, y hay vestigios en sus cartas, la forma de expresión, a eso se deben algunos textos y su expresión, ¿sí? Después del texto, 1 Pedro 3:20, el de la cita, dice: adquirió para el hombre vida eterna que Dios prometió antes del principio de los siglos. ¿Sí? El que hubiera un grupo de personas santificadas por este sacrificio fue decretado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Note que se está usando varias veces esta expresión, antes de. Pero estas expresiones de antes de o de predestinación deben entenderse correctamente, interpretarse correctamente, ¿sí? Conociendo el pensamiento de Pablo, la teología de Pablo, el pensamiento de Pedro. ¿Me explico? Entonces, si se logra entender su pensamiento desde su origen, se entiende, y no se les da un sesgo de un Dios que predestinó desde el principio. O sea, mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo. Hago esta aclaración, aunque no lo estoy explicando, pero hago esta aclaración. Luego dice: Pedro les comunicó a los judíos que aunque por su ignorancia habían crucificado a Cristo con manos malvadas, no obstante habían cumplido el plan eterno de Dios. Mire esta expresión: habían cumplido el plan eterno de Dios. ¿Sí? Expresiones incorrectas. O sea, ¿es lo que Dios determinó desde siempre? No. El deseo de Dios no era ese. El deseo de Dios no era ese. El plan eterno de Dios. Por eso todo esto está entre paréntesis, por favor. Dice: puesto que había sido entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es evidente así que el cristianismo no es una nueva religión que comenzó hace 19 siglos, sino la manifestación histórica de un propósito eterno. Ahí cierra, por favor, cierra el paréntesis ahí. Ahí debe quedar cerrado, de tal forma que todo este primer párrafo, todo este primer punto, inciso, apartado, queda entre paréntesis en señal de corrección, porque en suma está simplemente planteando y presentando, ¿verdad?, que el sacrificio, ¿verdad?, o expiación, ¿sí?, fue preparado, preordenado o preparado desde el cielo por Dios mismo. Repito, este tipo de enfoque, concepción, ¿sí?, es equivocado. Es equivocado, es comprometedor e implicativo. Solo hace de Dios alguien un poco perverso o mucho perverso. Es todo lo que hace. ¿Dónde está la solución? ¿Ok? Recordemos, ¿cómo definimos la omnisciencia de Dios? Perfección por la cual Dios tiene conocimiento absoluto. Dios conoce el futuro, incluso lo revela, mas no lo determina. Aplíquelo aquí y se acaba el problema. Dios conoce el futuro, mas no lo determina. ¿Esto qué significa? Dicho de otra manera, que la presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios no lo responsabiliza de los actos o decisiones del hombre, correcto. Porque ¿quién decide? ¿Quién es el que decide? El hombre. Aunque Dios lo conozca. ¿Ok? Aunque Dios lo conozca, ¿quién decide? El hombre. ¿Quién es responsable? El hombre. ¿Sí? Esto lo hablamos en omnisciencia, y aquí hay que aplicarlo para, ¿sí?, desaparecer un problema, una situación que no existe. Porque por no aplicarlo correctamente, entonces, mira, como él ya sabía, luego entonces, ¿no?, él preparó y se anticipó y se amarró el dedo y bla, bla, bla. No es por ahí, o sea, no es por ahí. No es por ahí. Desde Ángeles y desde Luzbel
vimos y hablamos. Las criaturas libres. Según el Génesis y lo que leemos, Dios todo lo hizo bueno. Hizo al hombre un ser libre con facultades propias, capacitado para gobernar y señorear, y todo lo puso bajo sus pies. ¿Sí? Criaturas libres, un paralelo de Luzbel, no Satanás, Luzbel. ¿Sí? Perfecto eras, tú eras el sello de la perfección, acabado en hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Criaturas libres, buenas, perfectas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Bueno y perfecto. Pero por no ser autómatas, sino que se tiene la capacidad de la razón, voluntad o volición, ¿qué pasó? Se abusa de la libertad. Y ahí está el mal. La libertad no es mala. El problema es el abuso de la libertad. El abuso, el mal uso de la libertad. Entonces, ahí está el asunto en Luzbel, ahí está el asunto en el hombre. Dios todo lo ha hecho bueno. Ha otorgado libertad. La libertad es responsabilidad, límites. El hombre es el que ha fallado. La omnisciencia de Dios no lo responsabiliza de las decisiones del hombre. No lo responsabiliza. Eso es confusión. Entonces, el primer inciso así queda, marcado entre paréntesis, se cancela. No es correcto ese enfoque ni esa expresión que solo compromete e implica, ¿ok? No. En cambio, instituido en la tierra, correcto. Eso sí, nace en la tierra por necesidad del hombre, como un medio transitorio para ayudarle en su culpa, porque ha transgredido. ¿Sí? Instituido en la tierra. El enfoque no es en el cielo, Dios no, es en la tierra por el hombre, ¿ok? Eso es lo que hay que enfocar. Entonces, era el hombre, el pecador, el transgresor, el que había fallado y estaba sujeto a leyes y estaba sujeto a formas de restitución, llámense sacrificios. ¿Sí? Como lo va a leer ahí más adelante, los tipos de sacrificios que había. La cuestión es que si fallaba, había cometido una transgresión, ¿qué tenía que hacer un israelita? ¿No? Pues traer, ¿no?, 2 tórtolas o 2 palominos, según la condición económica, o 2 chivos. 2 chivos. ¿Cuánto cuestan 2 chivos? 3,000 pesos por 2 chivitos. Ya lo traían al sacerdote, los revisaban, si no tenían defectos, ¿verdad? Porque tenían defectos, no vas a traer como ofrenda algo defectuoso, no, por eso los pasaban por la aduana, y si estaban bien conforme a la ley, no vas a traer algo tuerto, algo, nada, hay que ser bueno, o sea, le costaban. Por ahí empezaba el asunto, le costaba, ¿no? Dirían, hoy una. Y si eran aceptados, se degollaba uno cuya sangre se vertía sobre el chivo vivo, ¿no? Y después el sacerdote hacía que el oferente, el pecador, pusiera las manos, hiciera una declaración, transmitiendo, en símbolo de transmitir la culpa. Y ella el chivo con sangre y con la culpa, ¿verdad?, al desierto, el chivo expiatorio, ¿no?, al que se le carga la culpa. Pero todo ese proceso le costaba, estaba ahí a la vista, ¿no?, haciendo la declaración. O sea, estoy sintetizando, ¿no?, en pocas palabras, todo el proceso. Por mi culpa me costó, se mató, hubo sangre, hubo pérdida, un pobre animal inocente, o 2 borregos, ¿no?, con sus ojitos a medio morir, ahí lo tiene que estar contemplando. De ahí se derivan varias expresiones, ¿no? Como vamos a ver,
Como vamos a ver, era un medio transitorio, temporal, con lo cual el hombre trataba de ayudarse para quitarse culpa, pero le costaba. ¿Cuánto le costaba? ¿Sí? ¿Cuánto le costaba? Entonces, todo ese rito finalmente tenía un solo mensaje. Todo ese rito tenía un solo mensaje: no volver a hacerlo. La idea era no volver a hacerlo. Arrepentimiento. Quizás no lo hacían por el costo, no por un profundo arrepentimiento. Por eso es que era transitorio, temporal, imperfecto los sacrificios del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una comparativa, vamos a ver una comparativa esos y el sacrificio único, supremo, perfecto en Jesucristo. Entonces el transgresor, ¿verdad? Veía, ¿no? Hacía todo eso, o sea, me explico. Y finalmente todo eso, ¿para qué? No lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque había, ¿no? Según las ofensas, el problema, los pecados, era el costo, el sacrificio. En esos tiempos, la ley. El adulterio no alcanzaba a pedrada. Ese se castigaba con la muerte. Definitivamente, pero antes de eso está la conciencia. Antes de eso, para eso está la conciencia. La detección, el señalamiento, la voz interna, el llamado, el fuero interno. Antes de la capacidad, la fuerza de la elección, la capacidad de elección de elegir. Todo eso antes del arrepentimiento. Sí, ahora sí que mientras está deshojando la margarita, ahí están las facultades. Las facultades. Entonces, ahí tenemos. Revisamos este punto, ahora lo cancelamos, lo corregimos, lo eximimos, ¿ok? Entonces la próxima clase hablamos del punto con el que nos quedamos, el enfoque instituido en la tierra, ¿verdad? Instituido en la tierra, para de ahí hablar de la naturaleza del sacrificio, qué era el sacrificio en sí, ¿verdad? Ese acto, ese rito era un acto de adoración y perdón, búsqueda de perdón o expiación. Eso era en sí lo que buscaba ese acto. Márquele por favor ahí, sí, y entonces vemos el siguiente punto la semana que entra. Bueno, perdón, voy a hacer una aclaración, ¿verdad? No va a poder ser la semana que entra, ya que, ¿verdad? Atenderé una actividad, sí, una actividad en un lugar aquí cercano, al Tepeji del Río se llama. Hay algunos grupos de autoayuda por allá que realizan algunas actividades en pro de la sociedad, ya son algunos temas o conferencias, y bueno, estaré ese día en ese lugar dando un tema, ¿sí? Un tema de etapas del pródigo. Entonces, por esa razón no va a ser posible tener clase la próxima semana, continuando en la siguiente, ¿sí? Continuando en la siguiente, en la temática donde estamos, en el tema en que estamos, por favor, ¿sí? Entonces, gracias, buenas noches, los avisos.